Iberoamericana. Y con esos compañeros el día de ayer, aprovechando que está el doctor Gonzalo, nos reunimos con su colega, consejera investigadora Graciela Teruel. Ayer fue la reunión de EQUIDE, que es el órgano donde está ella trabajando en la universidad. Y estábamos revisando este documento que se presentó la semana pasada en Bogotá, en Colombia, en la universidad. Bueno, ahorita les digo la universidad, ya se me olvidó. Ahorita la ponemos, por favor. Se presentó en la Universidad Javeriana y la mecánica, básicamente, me voy rápido con los planteamientos generales para no tener que quitarles más el tiempo y no abusar de esta situación. El planteamiento es el siguiente. Hicimos dos estudios en el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social. En uno agradezco a Carlos Guerrero Lizardi, que nos apoyó con el doctor Ignacio Perrotini a trabajar un estudio en la página de Evalúa la pueden encontrar con el tema de los salarios. Y con el Instituto… Bueno, con este observatorio de salarios estamos planteando la siguiente mecánica. La discusión, me imagino que ya abordaron mucho con el tema de la discusión con respecto al tema del salario mínimo que plantea la CONASAMI. Hay un tema de un estancamiento con respecto a esta situación, una caída muy fuerte, y todo viene a colación ya en un efecto mucho mayor con el efecto que viene con el tema de Donald Trump y el mercado interno, es decir, las políticas proteccionistas que ya anunció. Aquí tengo tres enfoques básicamente que ha dado de pronunciamientos el presidente electo, y uno de los principales es cómo se va a trasladar este tema de la llegada de nuevos connacionales y también el efecto con el 35% de los impuestos que está planteando. Esto qué va a implicar con respecto al tema del Producto Interno Bruto y cómo es que va a afectar de cierta manera al tema de los salarios. Nuestra visión con respecto a este tema es que hay un efecto que es el siguiente. Nosotros estamos considerando el tema de las ganancias, el tema de ingresos y costos con respecto a lo que se obtiene en el mercado. En el tema de los ingresos es mercancías realizadas con respecto a los precios, y en los costos está el tema de los trabajadores, los salarios de los trabajadores, el capital constante, maquinaria, equipo, y cómo es que esto va a afectar a la cuestión del mercado interno en nuestro país y qué es lo que va a implicar con respecto al tema de los salarios. En función de esto, hicimos un ejercicio en el Observatorio de Salarios, aquí con el Evalúa, para ver cómo estaba el tema de las probabilidades de contar con al menos un salario mínimo y las probabilidades de que la población que tenga un salario mínimo se pueda encontrar con respecto a esta situación. Está el tema en el Consejo, pues ya lo platicaron hace un rato, el tema del capital humano. Un menor capital humano involucra contar con menos de un salario mínimo. Lo mismo pasa con algunas otras variables como el tema de género, la discriminación de género y algunas actividades laborales. Esto es el tema de cómo se está concentrando la escolaridad. Si se pueden ver en el tema de un salario mínimo, son los trabajos con menor nivel de capital humano, con menor nivel de escolaridad, y sacamos un cuadro con respecto a cómo están los sectores económicos de acuerdo a la actividad de un salario mínimo, con un salario mínimo. Principalmente manejamos, bueno, en los datos que tenemos nosotros, con la información que manejamos en EQUIDE, está el tema de los servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, en general tipo de servicios que no generan una productividad muy determinada. Entonces, en este ejercicio lo que encontramos es la probabilidad de contar con una persona que tenga al menos un salario mínimo, y está el tema de las empresas micro y pequeñas, el problema de género, el tema de zonas rurales y el sector informal. Para esta situación, ya para poder concluir un poco el asunto de la discusión de qué es lo que pasa con el tema de la discusión de fijar el tema del salario. Ya sabemos que es un tema que pasa por la CONASAMI, y lo que nosotros planteamos en este ejercicio con respecto a los datos que maneja Coneval es cuál es el mínimo de salario que se requiere o de ingresos que se requieren. Nuestro planteamiento está en función en el observatorio es de tenerlo en 578 pesos. Es muy distinto a lo que se ha planteado últimamente, porque la propuesta que se ha planteado es el tema de la línea mínima de bienestar. Cuídese, Gonzalo. No, lo busco. La línea de mínima de bienestar, que es la que está en términos morados, es la que se plantea de acuerdo a la propuesta que se ha manejado con respecto a los 89 pesos. ¿Qué significa esto? Este es un salario mínimo, pero la que estamos planteando con las barras naranjas es el salario digno que nosotros planteamos. Es decir, el salario digno tiene que estar en función de 578 y no con respecto a lo que se está planteando. ¿Cuál es la justificación de lo que estamos diciendo? Que el elemento que se ha puesto en la discusión ha sido el salario individual. Es decir, se incrementó, ahorita la secretaria puso el dedo en la llaga, es decir, la secretaria me habló
de que no es lo suficiente los 80 pesos que se establecieron, y efectivamente no lo es. ¿Por qué? Porque se está considerando el efecto solamente por individuo, más no por hogares. El tema de los hogares es lo más importante en la distribución del ingreso. Mientras no se resuelva ese tema, va a ser muy complicado que el efecto que realmente se va a llevar a los hogares se pueda observar y realizar. Y la situación se hace mucho más compleja porque ya les enseñé en las diapositivas pasadas cómo está el efecto del Donald Trump, es decir, el fortalecimiento del mercado interno que ellos tienen. Y hay dos gráficas anteriores, las voy a poner, espero que las puedan ver, que en algunos países se planteó aumentos de salario mínimo superiores a lo que está en el tema de las ganancias y con respecto a lo que se plantea el modelo neoliberal que ya planteó la secretaria. Es decir, por ejemplo, en el caso de España, para este año el aumento fue del 8%, pasó de 655 euros a 707 al mes. Y en el caso de Estados Unidos estamos hablando de que se incrementaron en 4 estados de este país entre 12 a 13 salarios entre 12 y 13 dólares por hora, que es totalmente distinto a lo que viene con la distribución de lo que nos ocurre aquí. Pongan el ejemplo de qué pasaría si una persona que recibe una actividad X que realice, por ejemplo, las cuidadoras de niños, por 3 horas, y le estamos pagando el mínimo que aquí se establece, del incremento de 12 a 13 dólares. Si sacáramos el dato de cuánto lo que realmente recibe, es muy por encima de lo que nosotros estamos pagando por jornadas laborales completas con el salario mínimo. Por lo tanto, en ese país sí están ejecutando efectos mucho más directos al tema de los hogares con respecto a la distribución. Tomen en cuenta que viene una discusión fuerte que el Coneval ya planteó con el tema de que ya no es comparable la encuesta de ingreso, el módulo de componente socioeconómico para el año 2015 con respecto a los años anteriores. Por eso también es importante considerar el tema que estamos contando. ¿Eso qué significa? Desvincular el tema y plantear mucho el asunto de cómo está el tema de la canasta alimentaria. No es suficiente con respecto al tema del incremento del salario mínimo que se acaba de anunciar y se requiere un mayor efecto con respecto a este tema. Nosotros planteamos una nueva fórmula de servitaje que lo que implica una mejor forma de quitar los efectos de indexación y cómo podemos valorar el tema redistributivo con respecto a las ganancias. Las recomendaciones rápidamente, aquí son muy, quiero poner este punto 4, que son muy, las compañeros del observatorio les dije que se me hace demasiado, sí, o sea, yo les he dicho que es un tema de revisión con respecto a las atribuciones que tiene esta área, no puede tampoco decir que se va a desaparecer, es una discusión muy larga que tuvimos el día de ayer. Tengo que respetar la conclusión y del consenso que tuvimos en los miembros del observatorio. Yo soy más del hecho de que se valore las atribuciones que tiene esta dependencia y que tenga mayor fuente de información. Es decir, qué tipo de información está cantando la CONASAMI y qué actores se involucran para dotar esa información y generar los datos. Es decir, se necesita una amplitud y transparencia con respecto a lo que se tiene que hacer para poder hacer el tratamiento de información, pero para eso requerimos que se corrija el tema de las encuestas de los hogares, como pasó con el caso del ENIC y el módulo de componente socioeconómico. Pero a pesar de eso, una cosa que sí tenemos todos en claro es que se necesita que el incremento del salario mínimo esté por encima de la línea básica de bienestar mínimo. O sea, eso es lo más fundamental. Es decir, que pasemos de los 353 a los 578 diarios, es el principal efecto que nosotros buscamos. Nada más quiero comentar, hay un tema que nosotros ya pusimos en el análisis con el tema de la productividad. Ahorita se dijo el tema de la productividad, es que en México tenemos muy alta productividad con menor grado de distribución de la riqueza. Ya sacamos ese tema de las brechas, pero nada más hay que considerar un tema muy importante, todo depende del cálculo respecto a los ingresos. Tenemos un problema de subestimación con respecto a la captación de los ingresos y en los ingresos y en los deciles más altos, que es donde tenemos la mayor parte de la población que se queda con este nivel de ingresos, este porcentaje, que tenemos el 32.1% se quedan con la mayor parte de la riqueza, esos 3 puntos amarillos. Y entonces ahí tenemos otro problema, subestimaciones en los niveles más altos de los niveles de ingresos y los niveles más bajos los niveles más bajos de los niveles de ingresos más bajos, tenemos otro problema de subestimación. ¿Qué se requiere? Hacer un replanteamiento con respecto a la forma en la que obtenemos esta información. Ya se planteó el tema de mayor transparencia, ¿por qué? Porque se requiere captar esta información de lo que reportan los grandes consorcios que tienen la mayor parte de los empleos, para poder sacar esta información y poder tener un cálculo mucho más claro. Y finalmente, nada más lo que quiero presentarles es un dato que ya lo hemos platicado con la secretaria Amalia en otras ocasiones, la secretaria Amalia García, que pensando en que solamente fuera un efecto de 82.86 pesos, a pesar de que es un dato muy complicado porque ahorita lo que estoy diciendo es de que se necesita que sea considerado no a nivel de individuos o a nivel de hogares, a pesar de eso existe movilidad social. Aquí el compañero del doctor Carlos Guerrero, allá en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Económicas, Armando Sánchez Vargas, nos ayudó a sacar este dato.
Es decir, si tuviéramos esa transferencia, si tuviéramos ese efecto, el 57.22 de las personas que habitan en los hogares de la Ciudad de México tendrían movilidad social ascendente, por lo que se hace fundamental el tema de incentivar el tema de capital humano, mejor procesos de capacitación y que eso sí va a pegar el tema de la movilidad social, recordando que la movilidad social es una de las variables, es uno de los fenómenos que no nada más capta el hecho de los movimientos de las personas en su nivel de desarrollo a partir del ingreso con respecto al decil, sino que además se puede ver de manera intergeneracional, es decir, el efecto se hace mucho más fuerte cuando se hace una transferencia intergeneracional y se puede contar con esos elementos de que existe movilidad social y que va prácticamente a influir mucho de manera muy importante en los indicadores de desarrollo y en la cuestión del incremento de las mejoras de calidad de vida. Y aquí sacamos este dato. Nada más con eso voy a concluir, para no quitarles el tiempo, que esto se concentra principalmente, este efecto de los movimientos en la movilidad social, en los deciles intermedios. ¿Qué significa la clase media? Si tenemos mayores apoyos con respecto a incrementos en el salario mínimo relacionados con el tema de mejoramiento de la movilidad social, con este enfoque de movilidad social, tenemos mucho mayor posibilidades de que el efecto de la política que el jefe de gobierno está impulsando, entre otros actores también, que se han sumado a esta situación, en que el efecto realmente del salario mínimo tenga una consecuencia de un mejor desarrollo y un mejor alcance de posibilidades de satisfacer lo mínimo indispensable. Y yo creo que el planteamiento sería lo digno que requieren las personas que han pasado por un proceso mucho más largo de estancamiento con respecto a las políticas neoliberales que se han impulsado y que se han trabajado en México. Finalmente, es muy importante entender que también este efecto de movilidad social se hace a través o se transmite a partir de la cuestión de género. Las variables de género, por ejemplo, la educación, el que exista mayor grado de educación en las mujeres, que involucra que existe una mayor probabilidad de éxito, de conclusión de los niveles educativos de las personas. Entonces, es muy importante seguir impulsando políticas de gran alcance con respecto al tema educativo. Perdón por la rapidez, pero bueno, es lo que habíamos preparado para la presentación del día de hoy. Muchas gracias por la invitación, secretaria, muchas gracias. Muchas gracias a Carlos Guerrero, un saludo a Eduardo Vega, porque el apoyo que hemos recibido en la UNAM por parte de Ignacio Perrotini y también por el caso, aunque no está en la facultad, está en el instituto por Armando Sánchez Vargas, ha permitido que tengamos más información y un mayor alcance para los trabajos que realizamos en el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social. Muchas gracias. De la Patria Obrera. Perdón la llegada tarde, el carácter afónico de mi voz, pero he estado dictaminando en estos momentos los distintos contenidos de las comisiones y justamente estuve 2 horas y media discutiendo el capítulo derechos, dentro del cual se encuentra todo el tema laboral y del trabajo general, tanto trabajo asalariado como trabajo no asalariado, como trabajadores de la ciudad. Agradezco a Amalia García, gran amiga y gran promotora, no solamente esta invitación, sino que ha prestado durante estos últimos años una gran contribución, llamando a laboristas con un consejo que ya tiene, y quizá los debates más especializados que hayamos tenido son sobre el mundo del trabajo. Yo podría hablar horas del salario. Es una pasión de mi vida. Hoy solo voy a hacer algunas brevísimas reflexiones. Oí nombrar a Trop, estoy de acuerdo. Acabo de escribir un artículo en donde hablo de un cambio incipiente, muy incipiente, pero ya un cambio de actitud. Desde que me tocó negociar los salarios más altos de la historia del país, como ministro del Trabajo en 1976, la diferencia salarial entre México y Estados Unidos de salario mínimo pasó de 5-1 a 17-1. Es la causa fundamental de la migración. Todos los estudios demuestran que el 80% de los que migran sí tienen empleo. Lo que no tienen es salario. Sí, desde buen con ellos. Esto tiene
desde los 70. Entonces, había un cambio, ¿por qué? Porque ya se dieron cuenta de lo que sirve al mercado interno. A mí lo que más gracia, poco grima me da, es que estos mismos actores que vinieron diciendo mentiras a sabiendas durante la hora neoliberal, ya descubrieron que el mercado interno sirve. Yo acabo de recordar una frase del mismísimo Carlos Salinas, de esas frases que se recuerdan como come si te vas, como que tire la primera, no me levanto todos los días pensando cómo joder a México, es otra. Una famosa frase de Carlos fue: ¿para qué queremos mercado interno si nuestro mercado es el mundo? Somos deficitarios absolutamente con todas las regiones del planeta, con todas. Fui embajador de México ante la Unión Europea, precisamente a abrir el Tratado de Comercio. Pero estamos 3 veces más deficitarios que cuando yo llegué. Lo somos con Centroamérica, compañero. Lo somos con Sudamérica, o sea, con Asia. Lo somos con África. De este tamaño es el problema. El único país con el que tenemos una relación superavitaria es con Estados Unidos, por las remesas de dólares, sí, por abajo del agua, por la venta de marihuana, hasta cierto momento que ya se acabó por el alza de los precios de los hidrocarburos y por, desde luego, las asociaciones empresariales que hacen remisiones en dólares. Pero es el único país y es precisamente lo que le irrita al señor Trump. Ya fue y paró una fábrica que venía a México, está haciendo campaña. Entonces les tiene que caer en la cabeza, además de que el gobierno ya se dio cuenta que no podía entrar al TPP si no había una relación de piso parejo en materia salarial y laboral. Nosotros luchamos, yo luché 10 años contra el Tratado de Libre Comercio, fui el único mexicano que votó como senador en contra del tratado y formamos una asociación con Berta Luján, por cierto, que se llamó la Red Internacional contra el Tratado de Libre Comercio. Todo lo que dijimos se ha cumplido. Apenas lo empezaron a conocer. Un crecimiento del 2% al año, en promedio. La desigualdad más aberrante que ha existido en México. La brecha de ingresos más grande que ha habido también en la historia de México. El estrechamiento de nuestra verdadera capacidad productiva y de los factores endógenos. Y 11 millones de migrantes desde 1994, exactamente, fecha de entrada en vigor del TLC. Bueno, los vientos cambian, ya nos dice la Coparmex, qué bueno, de que es muy saludable ampliar el mercado interno, aunque no alcancemos las cifras mínimamente recomendables según los institutos especializados para ello, pero ya reconocen que es necesario reconstruir los fundamentos de nuestra economía interna. Y es un paso adelante. Saben que las remesas serán grabadas, ¿sí? Saben que habrá verdadera celo, diría celo casi fanático, en evitar la creación de nuevas empresas norteamericanas, estadounidenses en México, y no les queda otro remedio que volver a lo que tachaban de economía anticuada, que es el fortalecimiento de los factores internos de desarrollo. Yo no voy a ir más allá, simplemente decirles que hoy estamos discutiendo precisamente, de ahí vengo, el capítulo de derechos de la Carta, de la Constitución de la ciudad. No está todo lo que hubiéramos querido en el proyecto que está negociando, pero tenemos previsto todo, respetando las competencias federales y tomando el fenómeno del trabajo como un derecho humano que no nos pueden impedir que influyamos.
las formas de promoción del salario. No tenemos la comisión del salario mínimo, las formas de promoción del empleo digno, la investigación en materia de salarios, precios y utilidades, prohibir toda forma de trabajo esclavo, reducir las brechas salariales, que es lo peor en este país. Es el país con mayor diferencia entre el salario alto y el salario bajo. Ahí sí robamos a todos. Es un país donde una empresa, llámese la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, no es empresa de dependencia, tiene una relación de 1000 a 1 entre el que más gana y el que menos gana. El que más gana, digamos, gana 600,000 por abajo, por arriba del agua, y el último empleado gana 3,000. Ese es este país. Y hay topes por decreto en contra de la Constitución. Se violenta la Constitución de fijación de salarios mínimos. El promedio en los Estados Unidos de América es 10-1. La empresa, el sistema de Naciones Unidas tiene un máximo de 8-1. Nadie puede ganar en el sistema de Naciones Unidas 8 veces más que otro en una misma unidad. Aquí es 1000-1. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Entonces, todas estas políticas van a ser definidas. Yo quisiera que en otra ocasión, siempre Amalia es prolija y generosa en organizar eventos, pudiéramos tener una conversación más larga. Por desgracia, tengo que regresar a seguir votando en otra comisión, la de democracia participativa en la Ciudad de México. Yo los felicito por el foco de atención que han tomado, por las magníficas intervenciones que han escuchado y por su interés renovado en el asunto del salario. Cártens se va, que es el que debe cuidar la inflación. Y por primera vez oigo de un director del Banco de México, desde el año 1972 que empecé a discutir con ellos, reconocer que el salario no produce inflación, cuando lo habíamos dicho todas las veces. Y lo dijo del modo más gracioso. Dijo, el salario, no importa, dijo, no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Frente a la inmensa gravedad de la crisis financiera que se avecina, claro que es un pelo a un gato, pero para la gente es lo esencial. Muchas gracias. Sí, muchas gracias al diputado constituyente Muñoz Ledo por este mensaje. Le invitamos a que él, como lo ha dicho, se tiene que retirar va a comer un momento con nosotros. Yo pediría, a reserva de nuestros 3 ponentes, si la secretaria quiere como hacer un cierre y agradecer. Me ha pedido la palabra por 30 segundos de Lizardi, entonces se la voy a conceder y después pasamos con usted, secretaria, para que nos haga favor de cerrar. Brevísimo, señor Muñoz Ledo. Fíjense, sabemos que el Gini de ingreso en México es de 0.4, pero esta información que nos da de una diferencia de 1000 a 1 provocaría, justo ayer hice ese ejercicio, si tenemos 10 deciles, suponemos que los primeros 9 reciben 1 peso y el último decil 1000 pesos, como justo lo acaba de decir que pasa en la Secretaría de Hacienda, eso genera un Gini de 0.85. No hay registro histórico que dé cuenta de un Gini de 0.85. Bueno, en Hacienda y en México tenemos algo que va en esa dirección. De esa magnitud es 1000 a 1, un Gini de 0.85. Esto es una tragedia nacional. La Secretaría de Hacienda es una tragedia nacional, ¿lo oyeron? Con este último comentario muy importante cerramos y muchísimas gracias a todas, a todos ustedes. Ha sido un panel y un foro espléndido. Muchas gracias.
Despedimos con un fuerte aplauso a todos nuestros participantes, nuestros ponentes, maestro Jorge Sánchez Tello, maestro Pablo Yáñez Rizo, Jesús Chuy García, doctor Gonzalo Hernández Licona, doctor Carlos Guerrero de Lizarde y por supuesto un fuerte aplauso a la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García Medina. A todos y cada uno de ustedes les agradecemos su asistencia y participación. Muy buenas tardes.